Es Henry Santana. Voy a dar inicio a la sesión que corresponde a la primera de este mes. Es referente a la comparación de módulos de la serie Face Deep o de la serie Face de nuestra marca, de nuestro portafolio. ¿Sí? Propiamente vamos a estar abarcando el tema o haciendo la comparación sobre las terminales faciales de las diferentes gamas. ¿Sí? Recuerden que al final de propiamente la presentación estaremos resolviendo sus dudas, ¿vale? Bueno, vamos a entrar de lleno al contenido. Como les mencionaba, vamos a hablar un poquito y brevemente de lo que es AMBIS y estaremos viendo las características principales de los modelos de reconocimiento facial y haremos pues una recapitulación de las preguntas frecuentes que normalmente el usuario final se hace o en su defecto se pueden ver con un poco de frecuencia en torno a todo el tema de configuración sobre las terminales, ¿vale? Vamos a entrar de lleno propiamente a lo que es AMBIS de un vistazo. Nosotros contamos con 3 oficinas principales, la oficina ubicada en China, que es el Centro Global de Desarrollo y Operación, nuestra oficina ubicada en Estados Unidos, que es el centro comercial para todo el mercado norteamericano, exclusivo para el mercado norteamericano, y nuestra base de fabricación, con un perímetro aproximado de 50,000 metros cuadrados y una capacidad de desarrollo de 2 millones de unidades anualmente. Nosotros nos establecemos desde el 2001, como proveedor de líder mundial en base a soluciones de biometría CCTV, esto para desarrollar hogares inteligentes y edificios inteligentes. Aunado a esto, nosotros somos uno de los principales proveedores en aplicativos en base a inteligencia artificial, razón por la cual nos basamos o AMBIS se basa en 2 gamas de portafolio de productos, que es el control de acceso y control de tiempo y asistencia con sus soluciones de gestión y la solución de CCTV o de videovigilancia inteligente. Tenemos alrededor de más de 2,000 socios a nivel global. Contamos con presencia en más de 200,000 proyectos y contamos con más de 300,000 usuarios registrados entre empresas y pymes. ¿Sí? Digo, para que más o menos tengamos un panorama pues un poco más amplio de lo que es AMBIS. Nuestros casos de éxito, les recomiendo visitar nuestra página www.ambis.com. Ahí van a encontrar pues una historial de casos de éxitos que les puede servir propiamente al usuario final como referencia de a que al momento de que estén participando en sus proyectos o requieran tener casos como referencia, pues propiamente ahí pueden consultarlos y pueden pues hacérselos llegar al usuario final para sus proyectos. Esto, como les mencionaba, para que les pueda servir de un poco más de referencia de nuestra marca y cómo podemos aplicarlos a nuestros proyectos, ¿vale? Los 3 principales casos que en esta ocasión mencionamos es el proyecto basado en huella digital para control de acceso. Esto es en el gobierno federal de la República Mexicana. Son alrededor de más de 100,000 usuarios y 1,000 sitios en toda la República Mexicana. También tenemos un proyecto de tiempo y asistencia gestionado mediante el cloud. Esto es instalado en las universidades top 20 del Reino Unido. Son alrededor de más de 150,000 usuarios entre estudiantes y profesores. Y tenemos una solución de seguridad total para oficinas de un corporativo a manera global, que son más de 50,000 usuarios y más de 30 sucursales a nivel global. Para mayor información, les recuerdo, visiten nuestra página www.ambis.com. Vamos a entrar de lleno al tema que nos compete para esta sesión técnica. Vamos a revisar las características principales de los modelos de reconocimiento facial. Empezamos con las
Empezamos con los modelos de serie Face. Esto es, nuestro portafolio se basa en tres importantes gamas para el reconocimiento facial. El FacePass 7, la serie FaceDeep 3 y la serie FaceDeep 5. ¿Sí? Estos terminales, una de sus principales características, como bien menciona la descripción, son de reconocimiento facial. Digo, esto es muy importante porque al momento de implementar o querer, arquitectar o diseñar un proyecto, muchas veces el usuario final se queda con la lectura del rostro y propiamente lo ve como un área de seguridad vulnerable. Cabe resaltar que nuestras terminales, gracias al algoritmo de inteligencia artificial, el Bionano, ¿sí? Y el sistema operativo basado en Linux en sus CPUs nos da, pues, propiamente la integridad de un reconocimiento o un molde del usuario basado en 3D, que es de aprendizaje profundo, y eso nos da, pues, propiamente que las terminales cuenten con ese reconocimiento. Digo, cabe resaltar que es importante destacar la diferencia entre la lectura común de una foto, de una imagen, a el reconocimiento, pues propiamente del biométrico vivo para el usuario, ¿sí? Que eso lo hace pues más seguro. ¿Por qué? Porque no te va a garantizar propiamente que sea insustituible, que sea pues propiamente no te reconozcan mediante un video, mediante una foto, para que puedas obtener el acceso hacia nuestro centro de trabajo o en su defecto sustituya al usuario al momento de tener el check de entrada o de salida según se requiera para el control de tiempo y asistencia. Vamos a entrar de lleno a la serie FaceDeep 3. Esta serie FaceDeep 3 se consta de tres modelos. Los dos modelos importantes para todo lo que es Latinoamérica es la serie FaceDeep 3 y la serie FaceDeep 3 IRT. ¿Sí? La serie FaceDeep 3 QR está disponible solo para la Unión Europea y está dedicada para pues, obtener la lectura del certificado digital COVID Green Pass, ¿sí? Razón por la cual en esta región o en la región de Latinoamérica no está disponible para su compra. La FaceDeep 3, como podemos ver en el ejemplo, aquí en la lámina, cuenta propiamente con la detección del uso de mascarilla. Las tres terminales son de uso para interiores. Se recomienda siempre tener un lugar libre de las inclemencias del tiempo. Puede ser un tema de un lobby para semi-interiores o espacios semi-interiores amplios donde no tenga contacto directo con propiamente las inclemencias del tiempo por el tema de el desgaste físico de los componentes en el interior de la terminal, ya que como se puede observar, cuenta con unas ranuras en la parte superior, entonces eso nos hace un poquito más complejo la operación de la terminal. Como les mencionaba, puede detectarnos con el uso de mascarilla. El registro va a ser único, puede ser con la mascarilla o puede ser sin la mascarilla. Entonces, el algoritmo se encargará de detectar al usuario con el uso o sin el uso de la mascarilla. Y se puede hacer la configuración de que te concede el acceso o en su defecto te lo niegue en caso de no cumplir con los requisitos para ingresar. En el caso de la terminal FaceDeep 3 IRT, como podemos ver, cuenta con la detección del módulo de detección de temperatura corporal y podemos ver que es similar a la FaceDeep 3, ya que son todo en uno o all in one en el tema de la carcasa de la terminal, ¿sí? Esa terminal podemos trabajar con ella con el módulo visitantes aunado a poder trabajar o en su defecto, si nosotros damos de alta previamente a nuestros usuarios, podemos cambiar la configuración para trabajar en módulo visitantes y podemos tener esa doble función de tener o conceder el acceso a la población flotante a nuestro centro de trabajo, que pueden ser clientes, digamos un poquito más en el tema de, pues,
proyectos que vinculen un centro de trabajo donde normalmente es visitado por clientes, llámese plazas comerciales, centros comerciales, hospitales, bancos, sector público o privado en el tema de escuelas, universidades. Entonces podríamos tenerlo como control de visitantes. Esto a qué hace referencia, que podemos tener el control de temperatura, podemos validar el uso de la mascarilla y a la par podemos también tener ese registro de nuestros usuarios concurrentes o empleados. Y como les mencionaba, la característica de la FaceDip 3 QR, que es compatible con la lectura del certificado digital COVID, el Green Pass, pero esto solamente dedicado para la Unión Europea, ¿vale? Más adelante vamos a ver las características a nivel general y el comparativo de limitantes de usuario o en su defecto la cantidad de usuarios y registros que pueden tener cada uno de las terminales. Pasamos a la serie FaceDip 5. Contamos con dos gamas en esta serie, que es la FaceDip 5, como podemos ver aquí en el lado derecho de su monitor, y la FaceDip 5 IRT. La diferencia entre ambas terminales es el módulo térmico que se encuentra en la parte superior de la terminal. Un punto muy importante que la terminal FaceDip 5 puede ser 100% para exteriores, ¿sí? Gracias a la carcasa metálica y antivandálica puede ser instalada o puede ser la terminal ideal para controles de acceso vehiculares, peatonales, 100% para exteriores, complemento ideal para torniquetes al exterior, de cuerpo completo, de medio cuerpo, dependiendo de las características. Un punto muy importante, al igual que con la FaceDip 3, que nuestras gamas son compatibles o tienen la dualidad en funcionamiento, que pueden ser controles de asistencia y controles de acceso según se requiera. Entonces, lejos de limitarnos por una sola gama en temas de características para nuestro proyecto, podemos homologarlo, ya sea si queremos utilizar la FaceDip 3, podemos hacerlo de esa manera, o en su defecto podemos trabajar con diferentes temas de características. En el caso, si yo requiero terminales para control de acceso en exteriores o puntos de control de tiempo y asistencia para exteriores 100%, puedo trabajar con la FaceDip 5. Y si en dado caso yo requiero homologar o en su defecto tener controles de acceso con reconocimiento facial, puedo trabajar con la FaceDip 3 sin problema alguno. En el caso de la terminal FaceDip 5 IRT, podemos trabajar también con el control de temperatura gracias al módulo térmico, como se puede ver en la parte superior de la terminal. Puede también utilizar el control de el uso de mascarilla o cubrebocas, y podemos también tener la funcionalidad de control de tiempo y asistencia y control de acceso. Se recomienda el uso de semi-interiores, ya que el módulo no está diseñado 100% para exteriores. Ya por ser un módulo adicional, no está propiamente diseñado para estar en la intemperie. De cualquier manera, en caso dado que ustedes requieran algún tipo de asesoramiento, no duden en consultarnos y le estaremos resolviendo sus dudas para su proyecto. Pasamos a la serie FacePass 7. Esta terminal, pues es, digamos que el modelo clásico de reconocimiento facial, o con la que incursionamos en la gama de reconocimiento facial. Es detección de rostros mediante infrarrojo, es de fácil instalación, pero ya contamos con dos gamas en esta serie, que es la FacePass 7 y la FacePass 7 IRT. Ambas gamas, tanto la FaceDip 3 como la FacePass FaceDip 3, FaceDip 5 y la FacePass cuentan con lector de tarjeta, cuentan con teclado, la pantalla táctil, donde podemos tener la combinación de reconocimiento, lector de tarjeta y PIN o password. La diferencia entre ambas terminales es propiamente el módulo térmico. Se recomienda el uso de la FacePass 7 como reconocimiento, detección de rostro, puede ser control de acceso, control de asistencia, y en el caso de la FacePass 7 IRT, solo para detección de temperatura, ¿sí? Digo, es muy importante para tenerlo en cuenta para sus proyectos. Son 100% para interiores.
no están diseñados para uso al exterior. Y tenemos la nueva generación en temas de terminales faciales, que es la FacePass 7 Pro y la FacePass 7 Pro IRT, próximo a lanzarse. La diferencia entre estas terminales, que aquí ya no tenemos como la FacePass 7, ya no tenemos el módulo adicional en el tema de la IRT, sino que ya viene incorporado en la misma carcasa de la terminal. Cuenta con el lector de tarjeta y la pantalla un poco más amplia. Esto nos permite mayor facilidad en el tema de la configuración. Tiene la dual funcionalidad de control de acceso, control de asistencia para ambas gamas, y podemos también trabajar y son compatibles propiamente para la plataforma Cloud, a diferencia de la FacePass 7 tradicional. La FacePass 7 Pro ya es compatible con la plataforma Crochet Cloud. ¿Sí? Un punto muy importante, podemos también trabajar con la FacePass 7 Pro IRT con el módulo de visitantes. A diferencia de la FacePass 7 Pro, podemos tener esa dualidad en funcionamiento. Vamos a pasar a la comparación de los modelos. Como les mencionaba, aquí ya tenemos desglosado un poco las características en temas de cantidad de usuarios, el método de reconocimiento facial, el tipo de tarjeta que podemos trabajar con las diferentes gamas, el tipo de comunicación que nos vamos a encontrar, y podemos ver la cantidad de salidas o en su defecto temas de configuración para control de acceso, qué tipo de entrada y salidas podemos encontrar en el multipuerto que tiene la terminal. Los métodos de gestión, como pueden ver, a excepción de la FacePass 7 o de la serie FacePass 7, todas son compatibles con el Crochet estándar y Crochet Cloud. En la serie FaceDeep 3 contamos con una capacidad de rostros de hasta 6,000. Con el reconocimiento o el método de reconocimiento facial es luz visible. Tenemos hasta 2 metros de distancia de reconocimiento. Si en dado caso nosotros queremos tenerlo como control de acceso para interiores, digamos que un estacionamiento sobre techo que no tenga contacto con la intemperie, podemos implementar esta terminal sin problema alguno. Gracias a la distancia de reconocimiento, la velocidad es menor o no mayor a 0,3 segundos. Es muy rápida. Tenemos el lector de tarjeta RFID, que es el AM tradicional a 125 kilohertz. Entonces podemos tener esa funcionalidad y nos dará resultado óptimo para trabajar sin problema alguno. El tipo de comunicación puede ser TCP/IP tradicional mediante un puerto de red, el RS485, y podemos trabajar standalone mediante el host del USB, y también tiene adicionalmente la comunicación Wi-Fi. Entonces, prácticamente la interacción con esta terminal tiene un rango y bastante amplio para poder comunicar y no limitarnos por temas de, digamos, pequeña cobertura en temas de comunicación. Podemos hacerlo si nos encontramos cerca del rango de la P y no tenemos un nodo de red tradicional, podemos trabajar con ello. Podemos comunicarnos mediante 485 o en su defecto, si queremos trabajar mediante el uso tradicional standalone para un control de acceso o en su defecto un tótem de tiempo y asistencia, podemos tener la manipulación o en su defecto la descarga de los registros mediante USB. Y pues si tenemos un nodo disponible de red, podemos trabajar mediante la típica comunicación TCP/IP. Cuenta con salida Relay, entrada y salida WIGAN. Podemos entonces realizar aquí la configuración a cualquier dispositivo de integración para control de acceso, llámese chapa electromagnética, llámese cualquier dispositivo, pluma de acceso, puede ser torniquete de cuerpo completo, medio cuerpo. Todo va de acuerdo a la configuración de la comunicación WIGAN que tengan, ¿vale? Podemos tener el sensor de puerta, tenemos el botón de salida y el timbre en dado caso que se requiera. Como les mencionaba, el software de gestión podemos gestionarla mediante el Crochet estándar
el Crochet Cloud, y en dado caso que la queremos utilizar o requerimos utilizarla standalone, podemos tener pues propiamente la configuración mediante web server o la gestión mediante web server. Esto es configurándole una IP a la terminal con que tenga salida a la navegación mediante su puerto, y podemos trabajar apuntando a la terminal y ver la configuración básica. Podemos ver o gestionarla desde pues un entorno web. ¿Sí? Pasamos a las capacidades de la serie FaceTip 5. Tiene una capacidad de hasta 50,000 usuarios. El método de reconocimiento es de luz visible, hasta 2 metros de lectura, y una velocidad no mayor a 0,3 segundos. ¿Sí? En la lectora de tarjeta cuenta con doble frecuencia, puede ser AM tradicional o puede ser AM y MIFARE. ¿Sí? La M a 125 kHz, la MIFARE a 13.56 MHz. Cuenta con los métodos de comunicación TCP/IP, RS485, USB, host en dado caso que la queramos tener standalone, y puede también tener comunicación o se puede comunicar mediante Wi-Fi. Cuenta con salida relay, salida Wigan, sensor de puerta, botón de salida, y puede ser gestionada mediante Crochet Standard, Crochet Cloud y Web Server. Pasamos a la serie FacePass 7. Esta tiene una capacidad de rostros de hasta 3,000. Su método de reconocimiento es infrarrojo. Tiene una distancia de hasta, puede ser menos de 1 metro. Estamos hablando de 800 centímetros, más o menos. Vamos a ponerle medio metro de reconocimiento ideal. ¿Sí? Tiene una capacidad de lectura de no mayor a 1 segundo. Puede tener la M tradicional de manera opcional, la M a 125 kHz en el caso de la tarjeta RFID, o puede ser MIFARE, de acuerdo a las características. Es muy importante que si optan para esta terminal, en el tema de sus proyectos, especifiquen qué tipo de tarjeta RFID desean utilizar. ¿Sí? Ya que puede ser opcional la M o MIFARE, según se requiera. Los métodos de comunicación pueden ser mediante TCP/IP, RS485, el host de USB, en caso dado que quiera ser standalone, y puede ser Wi-Fi. Cuenta con salida de relay, salida Wigan, sensor de puerta, botón de salida y timbre. Es compatible con el software de gestión Crochet Standard o web server según se requiera. Pasamos a la FacePass 7 Pro. Cuenta con una capacidad de rostros de 3,000. Aquí cambia, se puede ver la diferencia entre la FacePass 7 Pro y la FacePass 7. En lugar de que sea infrarrojo, el método de reconocimiento o la manera de captar nuestro rostro es mediante luz visible. Cuenta con una distancia de hasta 2 metros y no menor a 0,3 segundos en el tema de reconocimiento. Puede tener la M o la MIFARE según se requiera, de manera opcional. Este TCP/IP, RS485, USB en caso dado de que sea gestionada mediante standalone o mediante el método de standalone. Cuenta con comunicación Wi-Fi. Cuenta con salida de relay, salida de relay, entrada o salida Wigan, sensor de puerta, botón de salida y timbre. Es compatible con Crochet Standard y Crochet Cloud. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Gracias, Diego, por tu pregunta. Mira, para mayor información de tu caso, haznos llegar, por favor, a support
ambis.com el caso que me reportas y te estaremos atendiendo de manera puntual sobre lo que los comentas, ¿va? Aquí te voy a colocar propiamente el correo para que nos puedas escribir y te estaremos resolviendo a la brevedad. Lo mismo, José David, gracias por tu pregunta. Lo mismo, háganos llegar, por favor, el correo y te estaremos canalizando con el área comercial para cualquier duda que te surja. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar a las preguntas frecuentes al momento de interactuar o para una vez que el usuario final ha estado interactuando con las terminales, que puedes enfrentar en dado caso de que tengan algún caso propiamente con la gama. Les recomiendo que por favor nos escriban y estaremos resolviendo y atendiéndolos a la brevedad y de manera puntual. ¿Vale? Muchos preguntan, y esto no lo había tocado, ya que estábamos trabajando directamente con las gamas en temas de diferenciar el hardware. Es una pregunta muy importante que mayormente para un diseño de proyecto es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos con que el cliente ya tiene propiamente una terminal de reconocimiento, como puede ser la primera generación de la FacePass 7, y pues busca implementar o complementar su proyecto. Entonces, ¿todos los modelos de cara comparten las mismas plantillas de cara? No. Aquí hay una diferencia muy importante. Si el usuario final ya tiene FacePass 7 y quiere agregar ya sea la serie FaceDip 3, la serie FaceDip 5 o la serie FacePass 7 Pro para complementar o incrementar su proyecto debido a las características, es recomendable volver a enrolar. ¿Por qué? Porque ya vimos previamente que la diferencia de reconocimiento lo va a hacer, pues esto, ¿no? A ver si aprecian la lámina. La diferencia es el reconocimiento o el método de reconocimiento, que es mediante luz visible. En el caso de la FacePass 7 Pro, la FaceDip 5 luz visible, la FaceDip 3 luz visible y la FacePass 7 infrarrojo. Entonces va a tener una discrepancia en el tema de compatibilidad el template del usuario. Entonces es recomendable, si tenemos propiamente la necesidad de implementar otra gama de terminales, si ya tienen en su proyecto ya tienen terminales FacePass 7 existentes, se recomienda enrolar de nueva cuenta con las nuevas terminales y estarán funcionando de manera regular. ¿Sí? Solo tendríamos esa discrepancia para temas de funcionamiento debido a la característica de propiamente de reconocimiento. O sea, el método de captura del biométrico es mediante infrarrojo en el tema de las FacePass 7 y para todas las demás series, la DIP 3, la DIP 5, la FacePass 7 Pro, son mediante luz visible. Entonces tendríamos discrepancias en el template. De resto, podemos trabajar con las mismas características, podemos trabajar como control de acceso, como control de asistencia según se requiera y podemos albergar todos nuestros templates en nuestra base de datos del crosscheck estándar. ¿Ok? Bueno. De cualquier manera, si tienen alguna duda en concreto, háganoslo saber a nuestro correo de support@ambis.com y se las estaremos resolviendo. ¿Puedo comprar un módulo de detección de temperatura y agregarlo a mi dispositivo? Esto no se puede realizar, ya que por ser, digamos que temas de hardware adicional que van propiamente casados, si lo queremos mencionar de manera más simple, con el sistema operativo que tiene la terminal, con la versión de firmware que tiene la tarjeta madre principal de nuestro dispositivo, pues propiamente no puede ser
de que sea intercambiable. Si yo tengo, por ejemplo, una FaceDeep 5 y quiero convertirla en IRT, pues propiamente no tengo, digamos que los accesorios correctos para que pueda trabajar. O sea, debido a que, pues como son módulos externos, la carcasa es especial en el tema de que tiene que tener una ranura para que pueda interactuar propiamente el lector. O sea, empezamos a vulnerar nuestras terminales y puede ser un punto de fallo. No es recomendable. Siempre es muy importante saber a grandes rasgos de parte de nuestra área comercial cuál es el objetivo de utilizar la terminal. ¿Para qué? Para que no nos quedemos cortos en temas de dimensionamiento, ¿sí? Y en dado caso de que nosotros digamos, queremos cambiar solo el módulo y quiero ponérselo o a la FaceDeep 5 o a la FacePass 7 Pro o a la FacePass tradicional, esto no se puede, ya que no puede ser, digamos que vulnerada la carcasa que ya tienen por default las terminales y por ende, pues muchos componentes no son compatibles, ¿vale? Empezando también con la versión de firmware y algoritmo. O sea, son totalmente diferentes los algoritmos de una gama a otra, de una serie a otra. Esto es un claro ejemplo, la FacePass 7 a la FacePass 7 IRT. ¿Sí? Digo, eso es más o menos para que lo tengan contemplado para sus proyectos. Sí, Rodolfo, Enrique nos manda manuales de usuario para usar los modelos. Sí están disponibles. También nos puedes mandar correo y te los enviaremos. Seblin Lozano, buenas tardes. Tengo instalados FacePass 7 y FaceDeep 5. Se clonan los usuarios en los que los tengo reportados. Están utilizando el último firmware actualizado. Nada más tienes que validar que propiamente se haya hecho Zeppelin se haya hecho el enrolamiento nuevamente, ¿sí? Recordemos que no son compatibles entre ellos y te puede causar errores. ¿Por qué? Por diferencias de templates. Entonces, tienes que validar propiamente esto, que hayan sido enrolados en la FaceDeep 5 y de manera alterna en la FacePass 7. En dado caso que así se requiera, mándanos por favor tu caso, escríbenos a support@ambis.com y te estaremos dando el soporte necesario para tu caso, ¿vale? Se pueden arreglar por lotes, se pueden utilizar por fotografías. Ahorita, José David, te voy a resolver la duda, ¿vale? Puedo agregar mi dispositivo facial a la plataforma Cloud. Como pudimos ver en las características, podemos trabajar con la serie FaceDeep, tanto la 5 como la 3 y la FacePass 7 Pro. Estas terminales son compatibles con las dos plataformas de gestión, el Crochet Cloud, Crochet estándar. La serie FacePass 7 ya no es compatible con la nube, o sea, no es compatible. Entonces, en dado caso de que su proyecto involucre el tema de gestión mediante cloud, siempre vamos a recomendarle la serie FaceDeep 3 o 5 y la FacePass 7 Pro, ¿vale? Puedo utilizar la aplicación móvil ClosCheck para controlar el dispositivo. Actualmente las terminales no cuentan, no están disponibles en la app, ¿sí? Ya que requieren la función Bluetooth. Digamos que método de comunicación es muy particular para temas de la gama de lectora biométrica que cuentan con la función de Bluetooth, ¿sí? Más adelante la aplicación móvil estará vinculada a su cuenta de la nube y podremos tener ya otra funcionalidad adicional que es el fichar mediante posición geográfica. Esto es, puedes tener el registro como si estuvieras en tu oficina, pero esta función ya estará más adelante, ¿vale? Entonces, la pregunta en general es, ¿puedo yo vincular mis terminales de reconocimiento facial o FaceDeep 5, FaceDeep 3, FacePass 7 Pro, FacePass 7 a la aplicación móvil? Esto no puede ser posible porque no cuentan con función Bluetooth todavía, ¿vale? Aquí está la respuesta, José David. Aquí el siguiente punto es, ¿puedo registrar a los usuarios con sus fotos? Yo puedo hacer,
propiamente el reconocimiento o en este caso yo puedo hacer el enrolamiento mediante fotos, sí, sí se puede, ya que también las fotos tienen que ser mediante el tipo de lector de la terminal, esto es, tiene que ser a luz visible. Entonces yo puedo colocar ese enrolamiento y me va a reconocer una vez que yo ya esté enrolado. ¿Cuál es la única manera o método para poder enrolar? Puede ser mediante USB, colocando el ID del usuario, el nombre del empleado, el número de tarjeta, el número de grupo. Esto es de acuerdo al layout que puede llenar. Y en lugar de tener el nombre por default de la fotografía, llámese la fecha o llámese la hora, etcétera, el dato que normalmente nos arroja el formato JPG, le colocamos el ID del usuario para que se haga la correcta vinculación. Y de ahí lo vamos digamos que vamos a subirlo a la terminal. Esto se encuentra disponible para la serie FaceDip 3, para la serie FaceDip 5 y para la serie FacePass 7 Pro. Para la FacePass 7 no se puede realizar el enrolamiento mediante fotografía. ¿Sí? Esto nos puede servir para subirlos a la plataforma Crochet Cloud, en dado caso que así se requiera, y podemos hacerlo de la manera. Para mayor información, por favor, escríbanos y les estaremos detallando el proceso de enrolamiento mediante fotografía de manera personalizada, ¿vale? No sé si, José, quedó resuelta tu duda. ¿Puedes hacerlo por lotes? Sí, puedes hacerlo por lotes, pero tienes que identificar de manera a lo mismo que tu usuario o el ID, mediante el ID, puedes tú colocar el archivo de la foto con el ID para que haga ese macheo, el archivo al usuario. Y posteriormente a esto, subirlo mediante USB y ya tener enrolado a tus usuarios, ¿vale? Esto puede ser para subir o cargar a todos los usuarios a la nube, ¿vale? Mi dispositivo no me reconoce, no reconoce mi rostro. Puede ser en estos casos, o la duda es planteada para la DIP 3 o la DIP 5. La situación normal es que, o la situación común es que te aparece el rostro, pero el ID, pero no tienes el registro o en su defecto no te concede el acceso a sitio, ¿sí? Esto se debe a que se debe de calibrar el lector de rostro vivo. Entonces, con un proceso donde propiamente colocamos el padrón especial, como se puede ver en la segunda imagen, ¿sí? Podemos nosotros tener esa calibración del lector de rostro vivo o del lector de reconocimiento de rostro vivo, ¿sí? Es un paso muy sencillo. Si en dado caso ustedes tienen ese tipo de problemas o han detectado con algún usuario final un tipo de problema similar con sus usuarios, podemos realizar esta parte de la calibración sin problema alguno. Les mandamos el método mediante video para que ustedes los puedan replicar y sin problema alguno continuar trabajando con su terminal sin problema, ¿vale? Mi dispositivo no reconoce mi cara, FacePass 7. Esta pregunta va dedicada a la FacePass 7. El marco de la posición de la cara de la pantalla está en rojo. El problema debe ser por falta de programa en el dispositivo o puede ocurrir que después de una actualización de firmware no instruida. ¿A qué se refiere propiamente con esto? Muchas veces recomendamos, el equipo de soporte, nosotros recomendamos no estar actualizando de manera aleatoria a las terminales, ¿sí? En dado caso de que suceda esto, se recomienda siempre que nos contacten y planteen el problema que tiene la terminal, porque muchas veces puede ser de que o por ahí surge tenemos una versión de firmware, digamos, con la terminación 74 y yo tengo la versión 78 o en su defecto tengo la 89 y quiero realizar el upgrade de brinco, digamos que un brinco general, y esto puede traernos problemas porque muchas veces tienen diferente algoritmo, ¿sí?
Y la terminal, pues propiamente necesitamos que tener ciertos datos para su proceso y poder recuperarlo. Digo, todo es recuperable, pero siempre es necesario, antes de hacer un upgrade, tener digamos que el problema de raíz para que podamos darle la solución o solventar el problema mediante, puede ser temas de calibración, puede ser temas de upgrade de firmware, pero siempre contar con la versión que tiene la terminal de origen. Esto es muy importante para que no nos suceda de que se quede, pues, con el tema de que no nos está reconociendo la terminal, ¿vale? La hora se restablece después de un reinicio. Muchas veces, bueno, ha sido un tema de que en la FacePass 7, por lo general, el dispositivo, al momento de tener la configuración de un largo periodo de uso o estado inactivo, el problema es de que el hardware o la actualización de firmware no ayudará. Esto es, por lo general, siempre cuando restablecemos o se hace un tema de que queda en estado de invernación la terminal que no, no se está usando, muchas veces el usuario piensa que no está funcionando correctamente su terminal y le da un reinicio. Entonces, el dispositivo tiende a perder la hora y la fecha que se había preconfigurado. Muchas veces pensamos que puede ser tema de firmware o que el usuario dice, a lo mejor ya tiene problemas de garantía mi terminal. Es tan simple y sencillo con que nosotros entremos a la administración de la terminal, configuremos la hora y validemos que la toma nuevamente. Si estamos, perdón, si estamos gestionándola mediante el cross-check estándar, podemos sincronizarla de nuevo y la terminal tendrá esa, digamos, retomará la configuración del tiempo y la hora, si así se requiere. ¿Sí? En dado caso de que nosotros no tengamos a la mano propiamente la PC de administración de RH, donde tiene gestionado, donde está pues instalado el software de gestión cross-check estándar o no tiene método para conectarse directo a la terminal, si estamos dentro del rango de la terminal y tenemos la IP a la mano, podemos ingresar mediante web server y hacer esa calibración de tiempo nuevamente. O en su defecto, el método de el servidor NTP, donde pues propiamente necesitamos estar en el mismo entorno de red de este servidor y actualizar todos nuestros dispositivos a la hora que otorga, ¿vale? Con eso quedarían resueltos los problemas, pero volvemos al punto. Es un tema de hardware y la actualización de firmware no ayudará en estos casos. Simplemente es hacer propiamente la reconfiguración de la hora. Si el dispositivo está en garantía, nada más es enviarlo con su distribuidor y ellos estarán tramitando cualquier tema de soporte con la terminal en el caso que sea requerido. En dado caso de que nosotros queramos o que ya esté desfasado de garantía, podemos pues hacer el paso 2, que es configurar la hora de manera manual en la pantalla o mediante el software cross-check estándar. Y en dado caso de utilizar un servidor NTP, pues podemos hacer de manera general que tome la hora del servidor, ¿vale? En dado caso, gracias por tu pregunta, Selvin. En dado caso de que esto suceda constantemente, por favor, hazlo llegar con tu distribuidor y que nos contacte para ver si está dentro de garantía. Sí, la terminal no cuenta con, la FaceDip 5 no cuenta con batería de respaldo, razón por la cual puede ser ahí un tema de que si constantemente se va la luz, puede ya tener un daño de hardware la terminal. Entonces, si se encuentra en garantía, por favor, háznoslo llegar con tu distribuidor para que se le dé el soporte requerido a la terminal. O en su defecto, escríbenos con los datos del número de serie, versión de firmware que tiene la terminal actualmente, ¿sí? Y te estaremos respondiendo a la brevedad.
Es muy importante nada más el dato para saber si tiene garantía. En dado caso que tengas a tu distribuidor, por favor, contáctalo para que lo resolvamos en conjunto. El siguiente cuestionamiento es ¿cómo puedo actualizar el firmware de mi dispositivo? Para realizar el método de upgrade en el tema de nuestras terminales, siempre es muy importante saber qué tipo de versión de firmware tiene actualmente la terminal o en su defecto cuál es la versión que yo tengo, con cuál voy a realizar pues ese upgrade. Es muy importante tener ese dato. Perdón, es muy importante tener ese dato para que podamos hacer ese proceso como tal. Como les mencionaba en el programa anterior, muchas veces el hacer un upgrade sin no tener el concurrente o el que le sigue a la versión, pues sí puede traernos un problema en el tema de la terminal. Pero en dado caso de contar con las versiones correctas para hacer el upgrade, como podemos ver en la pantalla, nosotros vamos a ir a la parte de opción, información básica, y ahí podemos obtener propiamente la versión de firmware que tiene actualmente nuestra terminal, junto con el número de serie, ¿ok? Aquí se puede ver el número de serie, la cantidad de empleados o de usuarios que tiene dados de alta, el número de tarjetas utilizados, el número de rostros con los que tiene actualmente la terminal, el reporte de usados o en su defecto el reporte, la versión de firmware, la versión de kernel y la versión del sistema. El dato que se requiere muchas veces siempre es el de firmware con el número de serie. Pero siempre es importante tener esta captura de pantalla o en su defecto la fotografía previo a solicitar un firmware para lo que se requiera, ¿vale? Una vez que nosotros obtenemos el archivo en formato zip, no hace falta descomprimirlo y puede ser actualizado mediante nuestra guía. Pueden ingresar a www.ambis.com, /FAQ, 56.html. ¿Ok? Esta dirección es importante. En dado caso de que ustedes requieran tener el proceso completo para hacer la actualización de firmware, aquí pueden visitar nuestro foro y ahí pueden ver toda aquella información que se necesite para hacer el upgrade, siempre y cuando sean las versiones correctas. Recalco esta parte, es muy importante tener este dato de qué versión es la que tiene actualmente nuestra terminal, el número de serie y por favor enviarlo a nuestro correo de support@ambis.com. Esto es para obtener la versión de firmware correcta de acuerdo a la que tenemos actualmente. ¿Sí? Los métodos tradicionales pues pueden ser de manera directa a la terminal mediante un pendrive o un USB. Colocamos ahí el formato zip, lo colocamos en la terminal, ingresamos al menú Advanced y nos aparecerá el menú actualizar firmware. Se realizará y estaría trabajando la terminal sin problema alguno. Puede ser mediante web server, el mismo método, ingresamos al menú Advanced, Upgrade, te pedirá la ruta donde está alojado el punto zip o el firmware y podremos realizar el método de actualización o en su defecto mediante el cross-check estándar en dado caso que tengamos esa gestión mediante software podemos realizar propiamente esa parte de actualización, ¿vale? Esos son los 3 métodos que tenemos para realizar propiamente una actualización de firmware. Y aquí llegamos al menú, pues propiamente de preguntas y respuestas, de todo lo que ya vimos en caso dado que ustedes tengan mayores dudas puntuales en el tema de diseño, qué terminales puedo yo utilizar, para qué, bajo qué esquema o en su defecto, sobre todo, qué gama me recomiendan para implementar. Háganos llegar todas sus inquietudes a nuestro correo de soporte. Estaremos dando y resolviendo cualquier duda. En dado caso que tengan algún problema con una terminal, algún error que les surja de funcionamiento, igual háganoslo llegar. Aquí está nuestro correo, support@ambis.com.
José David, gracias por tu pregunta. ¿Los dispositivos son compatibles con PoE? No, hasta el momento no son compatibles con PoE. Siempre se requiere que estén utilizando su fuente o las terminales ya, dependiendo de la región, deben de venir con su terminal o con la terminal con su fuente de alimentación, ¿vale? Puedes solventar temas en este caso, colocar un panel y baterías de respaldo, podrías tener esa opción mediante la fuente de alimentación de la terminal y el panel de respaldo, ¿vale? Rodolfo, gracias por tu pregunta. Tengo una terminal de captura de rostro, la misma no me calcula las horas trabajadas. En el caso del cálculo de horas, siempre es recomendable utilizar un software de gestión. En el caso de querer descargarlas, que las estés trabajando mediante standalone, solo te va a traer los tiempos de entrada y de salida o en su defecto los registros. Si tú quieres tener la gestión mediante cloud o en su defecto mediante CrowdStrike estándar, se recomienda para tener o en su defecto para que tú ya tengas pues propiamente ese dato de conteo, contabilidad, de cálculo de horas, ya para un tema de configuración de tiempo y asistencia, de gestión de tiempo y asistencia, siempre se recomienda utilizar cualquier software de nuestra gestión. Llámese CrowdStrike Cloud si es compatible tu terminal o en su defecto CrowdStrike estándar y haciendo la configuración de los parámetros de asistencia, ¿vale? Para que tú puedas hacer el tema de cálculo de horas, si se requiere, ¿vale? De cualquier manera, haznos llegar un correo y te estaremos resolviendo cualquier duda de manera puntual sobre la terminal con la que estás trabajando. ¿Te parece? Me dijo por algún manual de usuario. Sí, te recomiendo que de acuerdo a la gama que tú manejes, sí, háganos llegar un correo y ya te estaríamos haciendo mención sobre la documentación que tú requieras. O sea, ya te la estaremos haciendo llegar, ¿vale? Aquí plasmo nuevamente el correo. Gracias a ti. Recuerden que en temas ya comerciales contamos con un periodo de garantía de 3 años. Por favor, visiten nuestras políticas de garantía www.ambis.com, diagonal warranty, política de garantía, sin problema alguno. Ahí pueden ver o pueden detallar al 100% pues, toda la política que conlleva la política de garantías, propiamente para que ustedes puedan revisar y puedan validar toda la información que necesiten, ¿vale? En el caso de que ustedes tengan proyectos que quieran registrar con nosotros, toda la información que puedan obtener, les recomiendo que envíenos un correo a partner@ambis.com. Pueden registrar sus proyectos y ahí obtener una ayuda adicional. Para mayor información, por favor, háganos llegar los correos, háganos llegar toda la información que ustedes requieran y serán pues propiamente canalizados al departamento, ya sea de soporte o en su defecto del área comercial que así se requiera. Michelle Saya Correa, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál sería el precio sugerido para Argentina? Yo te recomiendo que nos envíes correos y ya te estaremos canalizando con el área comercial, ¿vale? Y ya para que más o menos tengas un dato concreto. ¿Se puede agregar un importe? Miriam, gracias por tu pregunta. ¿Podría ser un poquito más específica en tu respuesta, en tu pregunta, perdón? Un poquito más específica en el tema de sobre importe. Ok, esa es una muy buena pregunta. Mira, María,
En el apartado de reportes o vista previa de reportes, ahí aparece un apartado que se llama diseño de reporte. Entonces tú puedes tener, si tú tienes el departamento idóneo para esto, un departamento de sistemas que te pueda apoyar, pueden hacer la modificación del reporte que tú requieras, pueden hacer la configuración o en su defecto diseñarlo de acuerdo a tus necesidades. Nada más es muy importante tener o hacer un respaldo previo y posterior a eso trabajar con el reporte que requieras y hacer el tema de la configuración que quieras. Es muy importante tener en cuenta que necesitas el departamento especializado para que haga nada más el diseño del reporte, ¿vale? Pero sí se puede hacer. Para mayor dato puntual, envíanos un correo a soporte@ambis.com y te estaremos resolviendo la duda de cómo encontrar el deporte que tú deseas y cómo puede modificarlo tu departamento, en el caso de que ya tengas la información, ¿vale? Que requieres. A ti, María, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Con el software en la nube puedo controlar los dispositivos en diferentes sucursales unificadamente? Sí. El objetivo del Closet Cloud primario siempre va a ser gestionar de manera centralizada todas nuestras sucursales o nuestros dispositivos. No importa la ciudad, no importa la región, no importa el país. Esto de manera unificada, Guillermo. Sí, puedes hacerlo. Nada más, por favor, valida el tipo de terminal que estás usando y que sea compatible con el cloud. Haznos llegar toda la información que necesitas, Rodolfo, o el requerimiento, y ya te estaremos canalizando con el área comercial. ¿Sí? Te estaremos ya apoyando de manera puntual, por favor. A ti, Guillermo, gracias por tu pregunta. Les recuerdo también la invitación abierta para que se inscriban a nuestra comunidad Ambis. Ahí pueden encontrar casos de éxito, pueden encontrar sitio de descargas, pueden encontrar información, toda aquella información sobre nuestros dispositivos, sobre nuestro portafolio tanto de CCTV próximo a lanzarse como nuestro portafolio de control de acceso y de asistencia. Pueden pues facilitar diferentes historias o en su defecto diferentes recursos que ustedes puedan requerir de nuestro portafolio. Sin problema, ahí estaremos apoyándoles. Muchas gracias a todos por su asistencia. Franklin, buenas tardes. Haznos llegar, por favor, la información a support@ambis.com y te estaremos gestionando o te estaremos canalizando al área comercial para que te hagan llegar toda la información referente a cómo ser distribuidor o mayorista. Gracias, Diego. Saludos. Saludos, Franklin. Víctor González, saludos. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nuevamente les reitero mi nombre, Henry Santana, y quedo a sus órdenes. Gracias a todos por su tiempo y su asistencia. Saludos. Para mayor información, recuerden siempre visitar nuestras redes sociales. Estamos como @ambisglobal y nos pueden ver en Twitter, YouTube, Facebook y Instagram y LinkedIn. ¿Va? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.